Hola, ahora es domingo, día 9 de agosto del 2020. Hoy nos toca en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, empezando en el versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí termina nuestra lectura. Señor, te rogamos que añadas tu bendición a la lectura y estudio de tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Esta lectura empieza con el apóstol Pedro, yo creo que hablando de parte de todos los discípulos, le hace la pregunta: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Lo que pasa es que Cristo acaba de contar otra parábola y Pedro le hace esta pregunta, sabiendo que los discípulos, los apóstoles, están en una categoría especial de responsabilidad en el reino de Dios, y algo en aquella parábola que Cristo acababa de contar le hace pensar le hace dudar si esta parábola fue contada solamente para él y los demás apóstoles, o si era para todos los seguidores de Cristo. Y Cristo no le contesta directamente, no dice: no lo quise decir nomás por ustedes 12, ni tampoco dice: no, fíjate que esto es para todos mis discípulos. Más bien le da una respuesta que nos deja a cada uno de nosotros que tenemos que pensar: ¿es esto para mí? Y así le contesta Pedro. Pero vamos a ver esa primera parábola del que Pedro le estaba preguntando. Esta parábola comienza antes en el versículo 35 de este mismo capítulo 12 de San Lucas. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y cuando venga a la segunda vigilia, o cuando venga a la tercera vigilia, si los hallare así bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Esta fue la parábola que Cristo había contado, al que Pedro le preguntaba: ¿esto lo dices nomás por nosotros o por todos? Y Cristo le contesta con la segunda parábola que acabamos de leer antes,
que dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Ahora, el mayordomo en una hacienda es una persona, no es solamente un gerente. El gerente vive en su propia casa, tiene su salario y hace su trabajo, pero el mayordomo es algo especial. El mayordomo tiene poderes sobre todo lo que está bajo su mano. Si el mayordomo piensa que es bueno para la casa, por la hacienda, que venda un terreno o animales o algo dentro de la casa, los muebles, los edificios, lo puede vender. O si piensa que sería bueno comprar, lo puede comprar y agregar al valor de la hacienda. El mayordomo actúa como si él fuera el dueño, pero no lo es. Y viene un momento en que el mayordomo, a fin de cuentas, tiene que rendir cuentas a su amo, al señor de la hacienda, a su patrón. De manera que es una palabra muy especial, mayordomía o mayordomo, y Cristo en varias parábolas nos da a entender que cada uno de nosotros en el reino de Dios tenemos cierta mayordomía, tenemos cierta posición de responsabilidad dentro de su reino, que Él nos ha dado a nosotros ciertos dones, ciertos talentos, conocimiento, habilidad, y ha puesto bajo nuestra mayordomía a un grupo de personas. Pueden ser nuestros hijos, pueden ser los vecinos, pueden ser los compañeros en el trabajo, puede ser una iglesia o una clase de estudio bíblico dentro de nuestra responsabilidad. Que nosotros tenemos la responsabilidad de hablar la palabra de Dios a estas personas, de darles su ración de comida espiritual en el momento adecuado. Así lo pone en la parábola. Y que cada uno de nosotros, a fin de nuestra vida, vamos a rendir cuentas a nuestro Señor por lo que hicimos con todo lo que Él nos dio. Rendiremos cuentas por lo que hicimos con los hijos que nos prestó, con los amigos, con todo lo que Él ha puesto en nuestra esfera de influencia, se puede decir, a las personas y a los talentos y las habilidades y el conocimiento que Él nos ha permitido tener. En el reino de Dios, la palabra mayordomo en el griego es oikonomos. Oikos es casa y nomos es ley, así que el oikonomos es el que gobierna la casa, el que tiene la responsabilidad de la casa, el que manda en la casa, el que tome las decisiones que afectan la casa. De ahí viene la palabra economía. La palabra economía es la ley de la casa, y el oikonomo es el mayordomo, el que tiene responsabilidad y autoridad por alguna parte del reino de Dios, de la hacienda de Dios. Ahora, ¿qué tan exitoso seremos con lo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado? Puede variar de acuerdo a muchos factores que no están bajo nuestro control. Es como una inversión en un negocio, o en comprar acciones en un negocio, o en invertir dinero. No sabemos. Podemos hacer todas las cosas de acuerdo a la mejor práctica posible, y luego viene un virus que destruye los negocios, ¿verdad? O puede venir otros factores que de repente hace que fructifique el negocio y rinde mucho. No sabemos. Pero lo que Dios nos pide es que nosotros seamos fieles en cumplir, en llevar a cabo la responsabilidad que Él ha puesto bajo nuestra mano.
y que nos encuentre siendo fieles en esto. Cuando Él venga, cuando nosotros tenemos que estar ante Él al fin de nuestra vida, o cuando sea que Él como el amo viene a checar cómo andamos. Y luego dice en versículo 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Es decir, hay una promoción para aquel siervo que se encuentra fiel en lo que está haciendo. Versículo 44, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Aquí la palabra siervo, en este versículo, aquel siervo al cual el Señor cuando venga le haya haciendo así. Esta palabra no es la otra palabra que vimos o economos, es una palabra nueva, doulos, que quiere decir siervo o esclavo. En aquel tiempo, hasta el mayordomo de la casa, aunque llevara responsabilidades y tenía mucha autoridad, era un esclavo que había sido elevado a nivel de gerente, de gerencia, de administración de toda la casa, de toda la hacienda de su señor, o de alguna parte de esta hacienda, y era honrado, aunque era esclavo, era honrado por su amo como amigo, y hasta tratado como un miembro de la familia. Nosotros también somos siervos, quienes hemos sido elevados y honrados con el título de mayordomos dentro del reino de Dios. Para nosotros que vemos el mundo a través del lente del siglo XXI, del mundo de Occidente, todo el concepto de esclavitud es horrible. Nosotros pensamos, y yo pienso que pensamos bien, que el mero concepto de que una persona puede ser dueño de otra persona es un abuso. Y que este abuso se presta demasiado fácilmente a más abuso, ¿verdad? Y es malo en sí y lleva a muchos otros males. Y nosotros sentimos así porque nosotros valoramos mucho la libertad. Pero a través de la historia del mundo, esta libertad que nosotros pensamos que es el derecho de todo ser humano, era gozado por muy pocas personas en la historia del mundo, en todos los lugares. Y hasta el día de hoy, en la mayor parte del mundo, la esclavitud no solamente ha sido, sino que es un hecho de la vida. Hay más de 40 millones de esclavos actualmente sirviendo en este mundo en la condición de esclavitud, que se compran y se venden como esclavos. Y hasta nuestra libertad como ciudadanos de un país democrático tiene sus límites. No tenemos libertad a hacer todo lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Porque si todas las personas pudieran tener la libertad de hacer lo que les diera la gana, nos estaríamos matando y esclavizando los unos a los otros, a menos que hubiera algo que pusiera límites a la maldad de nuestra naturaleza humana. Por esto Dios estableció una orden dentro de la sociedad humana, y esta orden se llama el gobierno. A veces los gobiernos también son abusivos, pero aún así Dios estableció que hubiera gobierno, autoridad y orden en la sociedad humana. En Romanos capítulo 13, nuestro Señor nos dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, el capítulo 13 de Romanos sigue con más información sobre esto, aunque las personas en estas posiciones de autoridad pueden ser abusivas y abusen de la autoridad que Dios les ha dado, pero aún así la orden y la autoridad es establecida por Dios. Así que decir nosotros que somos siervos, que somos esclavos del Señor del universo, el creador de los cielos y la tierra, no debe verse como problema, ¿verdad? En realidad lo somos. Él es nuestro dueño y nosotros tenemos que rendirle cuentas a Él por todo lo que hacemos en esta vida. La Biblia dice que hasta cada palabra ociosa tendremos que rendir cuentas a Dios por todo lo que decimos, cada palabra ociosa. Dios es nuestro dueño primero porque es nuestro creador. Como nuestro creador, Él tiene todo derecho a hacer con cada uno de nosotros lo que le dé la gana y exigir cuentas de cada uno de nosotros por lo que hacemos con lo que Él nos presta. Pero aún más así para nosotros que somos cristianos, porque la Biblia dice, no sois vuestros, con precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. No sois vuestros, por precio habéis sido comprados con la sangre de Cristo. Pero el ser hallado por nuestro Señor como siervos fieles, que nos encuentre haciendo lo que Él quiere que hagamos cuando Él vuelva por nosotros, o podemos decir en cualquier momento que Él decida revisar y pedir cuentas, es una gran bendición. Uno de mis hermanos es negociante. Él ha lanzado varias empresas y una de las empresas que él estableció es una compañía de software. Y yo trabajé ahí en su compañía un tiempo, y mi hermano tenía la costumbre de andar de puesto de trabajo a otro puesto de trabajo con zapatos muy silenciosos, zapatos muy quietos. Y él caminaba tan ligero que no te dabas cuenta, pero de repente te das cuenta que está ahí mero atrás, mirando sobre tu hombro lo que estás haciendo en tu computadora. Y no tenías idea cuánto tiempo tenía él allí viendo lo que estabas haciendo. Era asombroso la primera vez que lo hiciera, pero muy eficaz al asegurar que los empleados estuvieran haciendo su trabajo y no jugando, quién sabe, videos de juego, o juegos de video o algo en la computadora. Esta advertencia de parte de Cristo, que dice que el siervo hallado siendo infiel será castigado severamente. El griego dice será cortado en pedazos y echado con los infieles, con los incrédulos. Da a entender que en el reino de Dios no hay lugar para la hipocresía, no hay lugar para el abuso de nuestra autoridad espiritual, no hay lugar para los cristianos fingidos en el reino de Dios. O estamos siguiendo a Cristo o no lo estamos haciendo. Y mientras podemos quizá engañarnos los unos a los otros por un tiempo, nuestro Señor conoce nuestro corazón y Él ve todo, así que no hay manera de engañarlo a Él. De vez en cuando escuchamos hablar en las noticias de alguna persona, muchas veces un menor de edad, que fue abusado
muchas veces sexualmente, pero abusado de una u otra manera por alguien en un puesto de autoridad espiritual. Puede ser un sacerdote o un pastor o un maestro de estudios bíblicos, de las clases de niños o algo así. Y pues es horrible escuchar estas cosas, no deben de ser. Pero me recuerda las palabras de Cristo aquí en esta parábola, cuando dice: si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, o sea, abusar de los criados y criadas de sus consiervos, y a comer y beber y embriagarse, se aprovecha de la posición que tiene, vendrá el señor de aquel siervo en día que no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los incrédulos, con los infieles. O sea que Dios toma muy en serio todo abuso de la autoridad que Él nos ha puesto en el reino de Dios. Y tenemos que rendirle cuentas a Él. Y todas aquellas personas que han abusado de los pobres niños y jóvenes bajo su autoridad, o adultos también, Dios se las verá con estas personas. Ahora nos preguntamos qué quiere decir el Señor cuando dice que los que han abusado por ignorancia, sin saber la voluntad del amo, de sus consiervos, serán, como lo dice, azotado poco. Azotado poco, pues cualquier azote me parece duro, ¿verdad? Pero dice: el que hiciere sin conocer la voluntad de su Señor, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Pero todo aquel que, sabiendo lo que debía hacer, conociendo la voluntad de su Padre, que todavía abusa, ese será castigado severamente. ¿Qué son los azotes ligeros, verdad? Me parece que está hablando como, por ejemplo, de cuando un padre tiene que castigar a su hijo. Le puede dar sus nalgadas, sus chanclazos, pero no le va a matar, ¿verdad? No le va a despellejar a chanclazos. Le va a hacer algo que le duele, que le hace recordar que esto no se debe hacer, no se debiera haber hecho. Y esos son azotes ligeros, ¿verdad? A comparación del que, siendo adulto y a sabiendas, hace cosas dignas de castigo, ahí sí les pedimos cuentas más estrictamente, ¿verdad? Un castigo de disciplina a manos de un padre que ama a sus hijos son azotes ligeros. El haber cometido abuso de nuestros consiervos sin entender que era contrario a la voluntad de Dios, un buen ejemplo es la esclavitud. Por ejemplo, ha habido personas buenas, cristianos de buen corazón, que tuvieron esclavos. A través de los siglos ha habido semejantes personas, y hasta hace poco también en nuestros países ha habido esto. Todo el sistema de las haciendas en las Américas, por ejemplo, y los peones y cómo se les trataban en las haciendas. Aun cuando esos peones hubieran venido a ser creyentes y hermanos de los amos, todavía se les trataba muy mal, como ganado que se compraba y se vendía. Es un abuso. Pero en la cultura de aquel tiempo no habían comprendido que esto era malo. Era parte de cómo las cosas se habían hecho desde siempre. Y no se les ocurría a la gente que esto era malo. Ahora con la democracia, la esclavitud en la mayoría de los países terminó. En la Declaración de Independencia en Estados Unidos empiezan diciendo, entendemos que estas verdades son evidentes de por sí, que todos los hombres
son creados iguales por su Creador. Esta fue una revolución no solamente contra la autoridad del rey de Inglaterra, sino una revolución en el pensamiento humano. Ahora, en Estados Unidos siguieron teniendo esclavos, mayormente africanos de raza negra, por otros 80 años después de la independencia de Estados Unidos, hasta que vino el presidente Abraham Lincoln y escribió un decreto que todos los esclavos desde ahora en adelante son libres automáticamente porque son seres humanos. Y aunque habían escrito en su misma declaración de independencia que todos los seres humanos son iguales ante Dios, no habían comprendido que la verdad que acaban de proclamar aplicaba también a personas de otra raza. Pero la verdad ahí estaba, nomás hacía falta que llegasen a ponerla en la práctica, en su misma vida. Pues esto ha sucedido. No quiere decir que aquellas personas eran horribles o eran malos cristianos. Simplemente no entendían cómo era la situación y las implicaciones de la palabra de Dios, porque estaban cegados por su misma cultura a la maldad que estaban haciendo. Y entonces Cristo dice, el que por ignorancia, no sabiendo la voluntad de su amo, hace cosas dignas de azotes, será azotado ligeramente. Pues todavía es malo a vista de Dios, y siempre la esclavitud desde siempre ha sido cosa terrible ante Dios. Pero hasta hace poco no se había comprendido así en muchos lugares, y todavía en muchos lugares no lo han comprendido. Ahora, en el día de hoy, pues no hay pretexto, ¿verdad? Porque ya se ha generalizado este conocimiento que la palabra de Dios no acepta la esclavitud de una persona por otra. Este versículo 48 termina diciendo así: todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. La última frase de nuestra lectura hoy. Para nosotros en el día de hoy, que por la gracia de Dios tenemos acceso tan libre a la palabra de Dios, no hay muchas cosas de las que podemos decir, pues yo no sabía que eso era malo, ¿verdad? Todos tenemos en nuestra casa una Biblia, y si no, en tu teléfono puedes bajar un app que tiene 350 diferentes versiones de la Biblia en español o en inglés o cualquier otro idioma que comprendas, y puedes leer hasta la lengua original del hebreo, del griego, de la Biblia, si llegas a estudiar eso. De manera que podemos ir comparando las diferentes traducciones y aprendiendo mucho tan fácilmente. A mí me encanta esta cosa. Yo pienso muchas veces sobre este versículo y me da escalofríos, la verdad, porque de aquel a quien se le ha dado mucho, mucho también se le pedirá, dice Cristo. Y yo pienso del hecho de que yo tuve años de estudiar la palabra de Dios bajo algunos de los mejores maestros de la Biblia en nuestro tiempo. Algunos de ellos ya fallecieron. Mi padre era uno de ellos, y ha habido varios más que se cuentan entre los más destacados, los más sabios en la palabra de Dios en nuestro tiempo. Yo he recibido mucho, y también tengo en mi biblioteca libros escritos por grandes maestros de la Biblia de siglos
anteriores y los puedo leer y los he leído, de manera que a mí se me ha encomendado un tesoro grande y yo no soy digno de ello. Aquel a quien se le ha confiado mucho, mucho también se le pedirá. Pido al Señor constantemente que todos nosotros y especialmente yo mismo seamos fieles y que podamos dar buenas cuentas de lo que se nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Qué maravilloso sería encontrarnos en la presencia de Dios y escucharle decir: bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, te pondré sobre mucho. Nosotros tenemos que volver constantemente a la verdad que nuestra salvación no depende de qué tan bien hemos actuado como mayordomos, ni qué tan fiel hayamos sido a la palabra de Dios, sino depende de la gracia de Dios y su promesa de perdonarnos a cada uno de nosotros y recibirnos por causa de Cristo. Gracias a Dios que aun cuando no hay padres perfectos, ni pastores perfectos, ni maestros perfectos, ni mayordomos de los dones de Dios sin tacha, su amor y su perdón se nos dan libremente a nosotros por causa de Cristo. Y su gracia es tal que, aun después de perdonarnos y recibirnos por pura gracia y misericordia por causa de Cristo, todavía nos invita a servirle fielmente y nos promete grandes galardones que nosotros ni podemos imaginar por nuestro servicio en su reino. La Biblia llama esto gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, y así es. Señor Jesús, te alabamos por tu gran misericordia y tierno amor al perdonarnos y por darnos lo que nosotros jamás pudiéramos ganar con nuestro esfuerzo. Gracias por hasta prometernos galardones mucho más allá del perdón, aun para siervos infieles y débiles, pecadores como lo somos. Gracias, Señor, por promovernos del nivel de siervos hasta llamarnos amigos y llamarnos mayordomos de tus bienes, de tu casa, de tu reino. Oh Señor, ayúdanos a ser mayordomos fieles, siervos fieles. Tú has sido tan bueno para con nosotros, Señor. Haznos buenos y que hagamos bien a los demás por causa tuya. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Nos vemos primero Dios, hoy en 8 días. Que Dios les bendiga y los guarde. Amén.